Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. El día de hoy, con la grata presencia de nuestro amigo, el doctor Jesús Naveja Macías, pero en su función de académico y litigante. Jesús, bienvenido a esta charla de amparo. Cuéntanos, orígenes del amparo. Gracias. Primero, manejar y establecer que es muy grato estar en charlas de amparo. Realmente lo que ha permeado a nivel nacional es impresionante, entonces es un espacio que va a tener una gran difusión a nivel nacional. Bueno, ha habido una serie de discusiones en el Congreso Nacional con el tema del origen del juicio de amparo. Evidentemente la paternidad es mexicana, es muy importante establecer que en el proyecto yucateco de 1840 tiene su génesis y bueno, a partir de ahí se ha venido desarrollando a nivel internacional. Es claro establecer que se ha hecho investigaciones profundas estableciendo la existencia del amparo colonial, Andrés Lira González en México, Domingo García Belande en el Perú y Alan Brever Carías. Pero independientemente de esto, con los antecedentes nacionales e internacionales que pueda tener, el amparo es de origen mexicano. Orgullosamente. Hasta 1879 es el siguiente país el primer país que lo adopta es el caso guatemalteco y de ahí se viene todo hacia Guatemala. O sea, realmente Guatemala en esos inter hasta en todos los países más importantes, sobre todo Guatemala, en Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, incluso Panamá, empiezan a establecerlo. Y en América Latina, en Sudamérica específicamente en 1934, con el mandamiento de seguridad brasileño. La participación mexicana es muy importante en el amparo, en el desarrollo en España, donde participa un mexicano exiliado, Rodolfo Reyes Ochoa, junto con un jurista altamente reconocido español que posteriormente terminó dando clases en México, Luis Recasens Seixas, que incluso gestan el Tribunal Constitucional de Garantías Constitucionales en España, que fue el precursor del primer Tribunal Constitucional en América Latina, en 1940, que fue el Tribunal Constitucional y de Garantías Sociales en Cuba. Entonces, imagínense la importancia en el ámbito constitucional que se ha tenido por parte de México. Es importante establecer que en el grueso de América Latina, evidentemente, existe la figura del amparo, con el origen mexicano, salvo en Cuba, que no existe, no existe tampoco el habeas corpus, lo más cercano es un interdicto de recuperar la posesión, y en el continente con la denominación de amparo, tanto como acción, como recurso, como juicio, y con algunas otras denominaciones, en el caso de la acción de tutela en Colombia, del recurso de protección chileno, ahora con la nueva constitución ecuatoriana, la acción de protección en el Ecuador, y la acción de tutela precisamente en Brasil. Jesús, nos abres un gran panorama, desde luego a los que nos encanta el amparo, que vivimos en el amparo, pues estamos luchando por entender el amparo en México, pero esto es un amparo que lo tenemos a nivel interamericano, lo tenemos seguramente a nivel internacional. Pasemos a otro tema, porque tienes un vuelo. Amparo contra particulares. ¿Qué nos puedes decir del amparo? Artículo 5º, fracción segunda, segundo párrafo. Sí, bueno, primero entender que esto tiene que ver con la eficacia de derechos fundamentales. La eficacia de derechos fundamentales es el punto de vista del manejo vertical con relación a las autoridades y el manejo horizontal. Ha habido un gran desarrollo pretoriano en América Latina en ese tema y evidentemente, ¿cuál es la génesis de esta circunstancia? Pues también es jurisprudencial, contrario a lo que pudiéramos pensar que fuese doctrinario. El amparo en Argentina se gesta de manera jurisprudencial en 1957 con la sentencia Ángel Siri, y de tal manera que vía de una interpretación extensiva en el desarrollo precisamente del Estado Constitucional Democrático, se gesta este amparo. Se crea en 1957. En 1958, o sea, un año después, se gesta el amparo contra particulares con la sentencia Samuel Cot. ¿Pero contra qué procedió? No, qué bueno, ella hablaba de actos de imprenta, pero qué bueno, ahorita quiero meterme en esa circunstancia. Y con base también en el amparo interamericano en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí el tema es muy interesante. Hablabas de que cuando se viene esta reforma, quiero comentarte que fue incluso previo a un proceso abrogatorio. O sea, se hablaba de cómo en la anterior ley de amparo se podía adecuar y extender en el objeto de defensa con relación a actos de particulares, y había
había una gran resistencia. Se hizo un importante estudio en leyes de amparo, en leyes de jurisdicción constitucional y en codificaciones procesales constitucionales para ver cómo estaba reglamentado. Se vio que era de manera amplia en el caso de Argentina, por ejemplo, que era una manera restringida en Colombia y Costa Rica, y entonces realmente hablábamos de que si tú ves, se ejercitan actos de autoridad y tienen que estar previamente facultados. Pero aquí hay algo muy interesante, Memo, que a lo mejor nos cuesta trabajo por el origen, por la esencia y por la formación inicial del juicio de amparo. Es evidente que el amparo es residual, o sea, no hay un manejo sustitutorio, hay justicia ordinaria. Entonces, eso implicaría, imagínate, si fuera en todos los casos específicos, yo creo que es tocar el tema de derechos preferentes. Fíjate que ahí es muy importante. O sea, de derechos preferentes como el derecho a la vida, por ejemplo, el tema vinculado al derecho a la salud, al agua, etcétera, que podrían tener un tratamiento definitivamente de manera directa, en la eficacia directa del juicio de amparo. Pero cuéntanos, Jesús, regresando al punto de origen, ¿cómo inicia este amparo contra particulares? O sea, ¿sí procedió contra particulares, o sea, contra un particular, o como muchos sostenemos? No es que procede el amparo contra el particular, lo que sucede es que procede contra una autoridad que es desempeñada por un particular. Sí. Y de ahí que podríamos disentir de aquellos que sostienen de que es inconstitucional el que proceda. Pero precisamente tú que conoces este amparo latinoamericano, ese primer asunto de libertad de imprenta, ¿era un particular o por qué? No, sí era un particular, efectivamente, pero mira, por ejemplo, qué bueno que quiero aquí abordar en el tema. Por ejemplo, una detención en flagrancia. ¿Sí? ¿Cómo podría ser considerado ahora con la configuración del amparo, específicamente quien detuvo en flagrancia? No, pero ¿dónde está la función, el carácter de autoridad previsto en la ley para efectos de quinto fracción segundo párrafo? Pero ahí sí yo creo, ahora con la implementación del derecho internacional de derechos humanos, donde se establece la complementariedad del derecho internacional de derechos humanos, donde el amparo latinoamericano está de alguna manera regulado por ese artículo 25, yo creo que sí podría, no debería haber ese tipo de restricciones en caso de derechos preferentes. A lo mejor viene una discusión y un debate, perdonando la expresión, pero... O sea, tú serías de la opinión que le quitemos ese parámetro que tiene el quinto fracción segundo párrafo, que sea solamente si está facultado conforme a la ley. O sea, tú serías de esa idea, porque si no, suelo decir, si el amparo procede contra particulares, nos vamos a empezar a pelear uno contra otro, ¿no? Mi vecino claro, y en dónde queda la justicia ordinaria, estoy de acuerdo, y sobre todo el abuso que se hace del amparo por parte del mexicano, o sea, ese es un gravísimo problema. Pues tenemos el caso pretoriano, en el caso de Florén Cassés, como materialmente en violaciones a derechos fundamentales, al debido proceso, y todo el mundo quería meterse con ese caso, y imagínate cómo iba a quedar la corte. No, aquí lo más interesante es que cuando se estableció esa circunstancia se analizó precisamente el vicio que se tiene de la manera en que se acude al juicio de amparo. Yo estoy de acuerdo contigo, son autoridades, básicamente esa es la situación, pero realmente con base al artículo 25 en derechos preferentes sí debería de accesarse a casos específicos de particulares con situación de la eficacia horizontal. Debería de hacerse. Ejemplos específicos de la aplicación de este texto convencional hacia casos de amparo contra particulares. Fíjate que, sí, hay muchos y te digo, vamos a entrar a debates. Por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, metiéndote ya al manejo complementario en la convención, el derecho a la vida manejado por el artículo 4 de la convención y la integridad personal. Cuando hay una persona que verdaderamente es amenazada específicamente en su vida y ordinariamente, pues imagínate, a mí se me haría un ejercicio interesante, llega esta persona, a las agencias del Ministerio Público y le pueden decir espérese a que suceda algo, no, esa es una realidad, incluso pues ya las amenazas y algunos tipos de cuestiones quedan descartadas, para que puedan establecerse medidas cautelares al respeto de su integridad. Pero imagínate ahora en el Estado mexicano, como vivimos, que dijeras, bueno, ¿sabes qué? Me quieren privar de la vida, el acto reclamado es precisamente que hay un ataque de algún particular en este tema, latente en estas condiciones y en estas circunstancias, que, perdón la expresión, va a sonar burdo porque el desarrollo en América Latina es diferente. Incluso cuando vas de inicio, yo estoy yendo desde 2005 a toda la América Latina, hay un centro de estudios donde hemos trabajado también, y cuando llegas de inicio, pues
ellos quedan, esto no es el amparo a nosotros y viceversa, o sea, incluso tú lo llegas a ver el amparo en muchos casos en el colombiano como si fuese justicia incluso ordinaria, ¿no? Entonces, aquí en el tema del habeas corpus, que se abre una extensa gama, sí podrían darse muchos casos, e incluso se dan muchos casos para efectos de que particulares que actúan en temas de derechos preferentes puedan ser considerados como autoridades para efectos del amparo, en el amparo contra particulares. O sea, yo entiendo la reforma que se dio, que estoy muy de acuerdo contigo, no entraría materialmente a lo que es el caso de amparo contra particulares, realmente son autoridades, que sí se podrían dar en esa eficacia. O sea, a nivel latinoamericano sí tenemos un amparo contra particulares desde el punto de vista convencional. No lo tenemos en México, nos decía otro gran académico, dice, porque no fue reformada la Constitución, discutía sobre la constitucionalidad del artículo 5º, fracción segunda, segundo párrafo de la nueva ley de amparo, pero tú nos llevas a otra visión. Y además yo difiero, perdonando en esa expresión. ¿Por qué? Porque independientemente de que se maneje inicialmente ese bloque de constitucionalidad, ahora con el tema de la implementación del derecho internacional de derechos humanos, que técnicamente debe haber sido directa con la ratificación de la Convención en 1981 y de la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1998, si nos metemos a ese tema, con base al artículo 1.1 de la Convención y el 2, la obligatoriedad precisamente en el cumplimiento y la vinculación del derecho internacional de derechos humanos, y con 4 sentencias de la Corte Interamericana que son básicas en el tema de control de convencionalidad en sede interna o control de convencionalidad difuso, que son la sentencia Almonacid Arellano contra Chile del año 2006, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú del año 2006, en el caso Cabrera Montiel de México en 2010, y en el caso muy específico y que complementa toda esta esfera de protección en el ámbito interamericano dentro de la jurisdicción constitucional supranacional, específicamente interamericana, en el caso Hellman del 24 de febrero de 2011, donde se amplía el control de convencionalidad no solo al Poder Judicial, órganos del Poder Judicial o magistrados de cualquier naturaleza, sino a todos los órganos del Estado. Se establece y se crea realmente en esencia ese control que a final de cuentas llega a establecer el derecho internacional de derechos humanos como norma de normas y el derecho interno, nacional o doméstico como infraconvencional. Y entonces con esa configuración, en la tutela judicial efectiva contemplada por el artículo 25 de la Convención, nos lleva a ámbitos de la existencia precisamente de principios que algunos que hoy se abordan, novedosos en materia del juicio de amparo, muy interesantes de alguna manera, como la dirección judicial del proceso, el impulso oficioso, el carácter tuitivo de la norma, el que se adecúen las formalidades específicamente del amparo, mecanismo de protección a las necesidades del mismo proceso constitucional, y entonces esa configuración nos lleva a que se tengas que ir y abordar específicamente en este caso. Y voy a poner un ejemplo práctico muy interesante. Antes de que se estuviera en función esta ley de amparo, hubo un caso en Aguascalientes donde se quería mover un monumento histórico con una gran significación de identidad para Aguascalientes, que era el Sancho Panza y el Quijote, un lugar muy bonito que tú también conoces, vas mucho, bueno, pues vas a todo el país. Y entonces se habló y se abordó, se hizo un análisis profundo y se encontró un derecho difuso específicamente, que es la protección al paisaje cultural. Se aborda venido de la doctrina argentina, nos apoyamos en temas muy interesantes de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, de Néstor Caferata, de Ignacio Saus, de Enrique Müller, que cabe decir, van a estar varios de ellos en charlas de amparo posteriormente, y en esa situación y en ese tema nos encontramos que precisamente el juez de distrito decía, bueno, pues esto no aplica porque a final de cuentas no lo contempla la normatividad. Al momento de generar el recurso, nos dimos cuenta nosotros que con el manejo complementario y ahora el tema del derecho internacional de derechos humanos, evidentemente se teníamos que ir hacia el artículo 25 de la Convención en el tema de la tutela judicial efectiva, y el colegiado precisamente revoca y ordena que se admita la demanda antes de nueva ley de amparo, y se admite. Lo interesante en ese caso fue que al momento de pedir los informes, las autoridades recularon y ya no siguieron, ya no supimos al final que podía haber pasado en sentencia, ¿no? Pero fue muy interesante por la gama de posibilidades que se da en ese tema. Entonces, ese artículo 25 hoy en día se convierte en un bastión que evidentemente va a haber resistencias y que las hemos entendido en el control de convencionalidad porque es algo novedoso. Quien mejor que esto
El control difuso en América Latina lo ha hecho esa Argentina, y en su momento generó doctrina de resistencia, que se le denominó el margen de apreciación nacional. Pues como nosotros no queremos resistirnos a seguirte escuchando, vamos a ir a una siguiente cápsula. Te invito a que no te vayas, que ese vuelo se espere unos minutos más, pero porque nos abres una gran puerta para quienes sostienen la inconstitucionalidad del amparo contra particulares. Nos das una visión latinoamericana del amparo, nos haces referencia a todos estos países, nos haces mención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estudiosos del derecho, hay que seguir aprendiendo todos los días. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.